Muchas gracias, Merche. Muchas gracias al doctor Santiago Merino y a su equipo por su amable invitación a colaborar en estas jornadas tan bien organizadas. Mientras preparan la comunicación, quiero dedicarle esta charla a mi hermano Vicente, que ha sido mi jefe de servicio, Vicente García Medina, que también era radiólogo vascular, y que por primera vez, después de 16 años, no me ha podido firmar esta salida. Va por ti, Vicente. Muchas gracias por los aplausos. Bueno, yo no he tenido la suerte como Iñaki de jugar de niño con las olas, pero sí en mis visitas a Donosti, que es una ciudad que me encanta, he podido acercarme a las esculturas de Eduardo Chillida y meditar sobre las cosas de la vida. Pero aquí vamos a hablar de la fistulografía como paso previo al tratamiento de las fístulas de diálisis. Bien, empezaré con una frase categórica. La fistulografía no es un fin, es un medio. Y ahora vamos a ir viendo por qué. La angiografía, en este caso en la fistulografía en las fístulas de diálisis, sigue considerándose, a pesar de que la ecografía va tomando cada vez posiciones, como el gold estándar para el diagnóstico de las fístulas que son disfuncionantes. Lo importante de la fistulografía es que nos va a permitir tratar in situ la fístula disfuncionante. Y la desventaja es que requiere el uso de la fluoroscopia y por lo tanto es importante, tanto para el personal que trabaja como para el paciente, que conozcamos bien el tema de la protección radiológica y que lo cuidemos al máximo. Es importante, pues, antes de planificar una fistulografía, que sepamos bien explorar clínicamente esa fístula que nos llega, que utilicemos a ser posible la ecografía y que lógicamente sepamos por qué el nefrólogo nos envía esa fístula, qué motivo de disfunción tiene. El paciente lo monitorizamos, lógicamente, no es necesario que el paciente le tomemos una vía venosa, ni tampoco que venga en ayunas. Muchos de estos pacientes son pacientes diabéticos, no es necesario para hacerle una fistulografía, salvo, lógicamente, si se va a trabajar con un anestesista, pues por ejemplo, cuando se van a dilatar venas centrales o fístulas humerales con venas profundas, arcocefálicos, en fin, que son dolorosos y no son accesibles a la anestesia local. El paciente, lógicamente, en posición supina y, como digo, utilizando siempre anestésico local en las zonas donde vamos a puncionar para realizar el estudio angiográfico. La inyección de contraste la podemos utilizar o bien yodo o bien CO2. Es preferible, necesitamos, para hacer un buen estudio angiográfico, flujos altos, que el jet de la inyección del contraste sea alto. Por lo tanto, es preferible utilizar inyectora. También se puede hacer la fistulografía a mano con jeringas de 10, pero es preferible la inyectora porque además nos va a permitir salirnos de la sala cada vez que hagamos una serie angiográfica. El agente recomendado, porque tiene menor riesgo de daño renal, es el agente de contraste no iónico o isosmolar, en este caso el iodixanol 320, y en lo que es la inyectora diluimos 75 mililitros de contraste con 25 mililitros de suero, salvo en pacientes que están en prediálisis, que por la necesidad de inyectar poco contraste para no dañar esos riñones que están ya de por sí deteriorados, podemos hacer una dilución de 10 mililitros de contraste con 90 mililitros de suero y utilizar un programa especial de CO2 que en general casi todos los software de los arcos vasculares lo tienen. En cuanto al CO2, es preferible reservar la inyección de CO2 para las flegografías de los mapas vasculares. No se debe inyectar CO2 en el sistema arterial por el peligro de reflujo al sistema venoso central, también a arterias coronarias. Y si vamos a inyectar CO2 en la vena de una fístula, tener precaución. Por ejemplo,
muy útil utilizar un balón de Fogarty o un mismo balón de angioplastia y a través del balón inyectar el CO2 para evitar el reflujo a la arteria. El gadolinio, bueno, está claro que ya no se debe utilizar. ¿Qué contraindicaciones absolutas? Pues si vamos a puncionar la arteria, lógicamente, si el paciente está anticoagulado hay que retirárselo. La antiagregación no es una contraindicación, incluso si vamos a pinchar la arteria. Y, lógicamente, los procesos infecciosos de la fístula, pues hay que evitar no hacer la fistulografía y esperar a que se resuelvan. Contraindicaciones relativas, pues la sensibilidad al material de contraste. Esto es algo que está perfectamente solucionado mediante protocolos de prevención desde el día antes con medicación, etcétera, o bien simplemente cambiando la molécula. Los pacientes de prediálisis es una contraindicación relativa, por lo que he comentado, que puede ser dañino la inyección de contraste iodado, pero si utilizamos cantidades mínimas con el contraste muy diluido, no tiene por qué ser una contraindicación para que le hagamos la fistulografía. Y las alteraciones de la coagulación, pues ya en estos momentos son perfectamente solucionables. ¿Qué abordajes podemos utilizar? Y aquí empezaríamos ya con una controversia y seguro que muchos de vosotros podríais discutirlo. La arteria humeral y la vena arterializada. Con esos dos abordajes es suficiente para hacer una fistulografía. Hay que puncionar la arteria radial distal a la anastomosis, hay que puncionar la arteria femoral común, que funciona la vena yugular interna. Todo muy discutible, pero, y ahora lo iré explicando, con la arteria humeral y con la vena arterializada podemos hacer perfectamente un diagnóstico previo a cualquier tratamiento. Es importante, por lo tanto, anestesiar localmente los puntos de punción, tanto si vamos a pinchar arteria como si vamos a pinchar vena, porque lógicamente la introducción, sobre todo de introductores de 4 o 5 French, pues duelen. Y lógicamente, pues si utilizamos set de micropunción con guía ecográfica, pues haremos daño al vaso. Hay veces que las fístulas no se palpan, pues es útil ponerle un torniquete en el brazo y con punción ecoguiada podemos hacer la punción de la vena. Bueno, esto es un ejemplo de una punción ecoguiada de la arteria humeral a nivel del codo. Dejamos el mismo introductor del set de micropunción, lo conectamos a una alargadera y la alargadera va a la inyectora y hacemos las inyecciones, como digo, saliéndonos de la sala para evitar irradiarnos. Y cuando puncionamos la vena de la fístula para hacer la fistulografía, pues es conveniente no puncionar directamente la vena, sino hacer un pequeño túnel subcutáneo para que evitar después, al retirar el introductor, pues evitar la formación de pseudoaneurismas, o cuando utilizamos el punto torniquete, que muchos de vosotros seguro ya conocéis, evitar que se nos pueda comprimir la vena y trombosarla. ¿Qué tipos de fistulografías podemos tener? Pues podemos tener arterial por vía arterial, arterial por vía venosa y venosa, y vamos a ir explicando cada uno de esos tipos. La arterial por vía arterial la hacemos funcionando la arteria humeral a nivel del codo, que siempre, la mayoría de los casos, tiene que ser de manera retrógrada, es decir, puncionamos en sentido contrario al flujo de la arteria renal, en dirección al codo, y nunca tendremos que hacer una fistulografía haciendo la punción anterógrada de la arteria humeral, es decir, dirigiéndonos hacia la mano. Eso solo hay que reservarlo para los casos en los que vayamos a hacer un tratamiento de la arteria radial proximal porque tenga lesiones, pero no para el diagnóstico. Esta sería una foto de una imagen de la punción con la aguja del set de micropunción, funcionando después de haber hecho la punción ecográfica de la arteria humeral a nivel del codo. Y lo que nosotros necesitamos es tener una información completa de todo el circuito de la fístula, tanto arterial como venoso. Arterial desde los troncos supraórticos, toda la arteria subclavia, axilar, humeral, arterias del antebrazo y mano, anastomosis y vuelta con el retorno venoso hasta llegar a las venas centrales y cavidades cardíacas. Y esto sería mediante la punción por arteria humeral. Vamos a ir viendo series de cuando hacemos la punción retrógrada de arteria humeral, es decir, que hacemos fistulografía arterial por vía arterial.
Vamos, en primer lugar, centramos a nivel del brazo y vamos a ir viendo con ese débito de 10-10 y esa seriación, vemos cómo se va la arteria humeral, se va rellenando de contraste. Este es un caso donde hay una bifurcación alta de la arteria humeral, que no es raro encontrarlo, en un 20-25% de casos podemos encontrar, por eso el JET tiene que ser importante, porque si no se nos puede rellenar nada más que, por ejemplo, el tronco interóseo o la arteria cubital, si no se nos rellena la bifurcación desde arriba. Vamos viendo cómo va desapareciendo el contraste en la arteria y cómo va llegando el contraste venoso del reflujo y se nos dibujan las venas del brazo, o sea, la vena cefálica, la basílica, las humerales profundas, etcétera. A continuación, centramos en el tórax y hacemos una inyección de contraste, pero aquí ya con más intensidad, con 15 mililitros por segundo, un total de 30 mililitros, porque esa inyección nos va a hacer que nos llegue el flujo del contraste, nos llegue hasta prácticamente el callado de la aorta, con lo cual vamos a poder ver, sin necesidad de llegar con un catéter a esa zona, simplemente con la inyección del set del introductor en la arteria humeral, vamos a poder ir viendo todas las arterias. Y lo mismo, poco a poco va a ir retirándose el contraste de las arterias y va a ir apareciendo el contraste del retorno venoso. Siguiente proyección, nos vamos ya al antebrazo. En este caso se trataba de una fístula radiocefálica. Seguimos con un débito de 10-10 y vamos viendo la arteria radial de mayor calibre, la arteria cubital de menor calibre. Vemos abajo la anastomosis, la porción venosa posanastomósica y una estenosis, la vena cefálica del brazo y todas las colaterales porque había una oclusión arriba a nivel del tercio medio superior del antebrazo de la vena cefálica. Siguiente proyección ya en la mano. En la mano utilizamos más volumen de contraste porque necesitamos que se nos rellene más la mano porque la fístula lógicamente está robando está robando contraste, perdón, y necesitamos meter un volumen mayor de 20 de total. Y seguimos con el mismo débito de 10-20 y vamos viendo cómo se nos va rellenando las arterias cubital, las arterias interdigitales, los arcos palmares, la arteria radial proximal con el flujo invertido hacia la anastomosis y así completamos el estudio. La otra opción, que es la fistografía arterial por vía arterial con punción anterógrada, ya he dicho que en este caso solamente se debe reservar para aquellos casos en los que vayamos a tratar la arteria radial. Ahí se puede ver que se ha hecho la punción de la arteria humeral, se rellena la arteria radial proximal con unas lesiones que se ven ahí donde está marcada la flecha en la figura del centro y se ve la anastomosis. Esos serían casos para tratar, no para hacer diagnóstico. Y luego podríamos acceder a la arteria haciendo una fisiología arterial, pero sin necesidad de puncionar la arteria, es decir, puncionando la vía venosa, puncionando la vena de la fístula. Y ahí podemos hacerlo de dos maneras, o bien retrógradamente, es decir, en el sentido contrario al flujo de la vena, dirigiéndonos hacia la anastomosis, o bien en sentido anterógrado, dirigiéndonos en el sentido del flujo de la vena. Entonces, en el sentido retrógrado sería un tipo y en el anterógrado podríamos hacerlo de dos maneras, que son las que voy a explicar. Cuando hacemos la punción retrógrada, es decir, que nos dirigimos hacia la anastomosis, ponemos un introductor y a continuación pasamos un catéter que se dirige hacia la anastomosis. Y vais a ir viendo en la figura, hemos pasado con el catéter hacia la anastomosis, hemos llegado a la arteria radial, vamos haciendo la inyección de contraste y retrógradamente se nos van a ir dibujando todas las arterias de antebrazo. Podríamos incluso subir el catéter hasta la arteria humeral y hacer las mismas series que hemos hecho cuando puncionamos la arteria humeral. ¿Con esto qué conseguimos? Pues evitamos puncionar la arteria humeral. Y luego tendríamos la fisiología arterial por vía venosa, es decir, que lo único que nos interesa, en estos casos ya veremos las indicaciones lógicas, solo nos interesa ver las venas, no nos interesan ver las arterias de las fístulas. Entonces eso lo podemos hacer, o bien
o bien poniendo un manguito de presiones en el brazo y a través del introductor haciendo las series. Entonces inflamos por encima de la presión sistólica, unos 10-20 milímetros, comprimimos el flujo venoso, inyectamos a través del introductor y este sería un caso. Arriba ven donde pone vena cefálica estaría el introductor, por encima estaría el manguito, comprimiendo, hacemos la inyección y lógicamente estamos ocluyendo el flujo venoso hacia cavidades cardíacas y se produce un reflujo que nos dibuja perfectamente la anastomosis, la arteria. Podemos hacer series viendo todas esta es una fístula humeral, podríamos ver todas las arterias del antebrazo y no hemos puncionado la arteria. Esa sería una manera. Otra manera sería con guantes plomados, o sea, comprimiendo con la mano. No es recomendable, lógicamente, por la mayor irradiación, pero a veces se puede hacer. Aquí se puede ver perfectamente también el guante plomado, comprimiendo la vena y a través del introductor hacemos la serie, refluye el contraste. En la imagen de la izquierda es sin compresión y vemos todo el recorrido, es una humerocefálica, todo el recorrido de la cefálica, veríamos también venas centrales. La imagen de la derecha comprimimos porque lo que nos interesa es ver cómo está la anastomosis, cómo está la arteria humeral y cómo están las arterias del antebrazo, que es algo que hay que valorar siempre que se hace una fistulografía por vía humeral. Valorar las arterias del antebrazo porque son fístulas que roban y si encima tienen mal las arterias, pues hay que luego tener precaución a la hora de hacer una angioplastia. Y la tercera posibilidad es, aprovechando que estamos haciendo una angioplastia, por ejemplo, esta es una fístula radiocefálica, tenemos el balón inflado en una estenosis, aprovechamos ese momento, quitamos la guía y hacemos una inyección de contraste a través del catéter de angioplastia. Lógicamente, el mismo balón está obstruyendo el flujo y vemos cómo se dibuja toda la porción posanastomótica, la anastomosis, la arteria radial, etcétera. Sería otra manera de hacer una fistulografía arterial, pero por vía venosa. Y luego estaría la fistulografía venosa, que es cuando, como he dicho, que solo nos interesa ver las venas, no nos interesan las arterias. Pues se hace, lógicamente, puncionando la vena de la fístula en el sentido del flujo. El sentido del flujo es pues, hacia el codo, hacia el hombro, etc. Con un introductor, pues haríamos las series. Este es un caso que es una fístula radiocefálica, la foto de la izquierda. Se ha puncionado la vena cefálica del antebrazo, tenía una estenosis en el codo y tenía una oclusión de toda la vena basílica. Y nos estaba dando una clínica que ahora aclararé las indicaciones de cada tipo de fístula y con esto lo único que nos interesa es ver qué está pasando en la red venosa hasta lógicamente rellenar todos los segmentos hasta cavidades cardíacas. Indicaciones, porque claro, hay que saber cuándo hacemos fistulografía arterial, cuándo hacemos fistulografía venosa. ¿Cuándo hacemos fistulografía arterial? ¿Cuándo necesitamos conocer todo el circuito arterial y venoso? Pues en fístulas con retraso de maduración, en fístulas que nos dice el nefrólogo que tiene bajo flujo y no vemos lesiones venosas en la ecografía porque probablemente tenga lesiones perianastomóticas o lesiones en el circuito arterial, y pacientes con isquemia arterial que lo que nos interesa saber es cómo está el estado de las arterias del antebrazo y de la mano. En cuanto a las indicaciones de fistulografía venosa, es decir, cuando solo nos interesa saber cómo está el estado de las venas y no nos importa el estado de las arterias, serían aquellos casos en los que el nefrólogo nos dice que el paciente presenta o presiones venosas elevadas, o un tiempo de hemostasia alargado, o un edema de la extremidad, o aquellos casos de fístulas de alto flujo que nos interesa saber cómo están fundamentalmente las venas centrales, no vaya a ser que tengan alguna lesión que pudieran provocar antes o después un edema. Otros abordajes, pues estos que he comentado al principio, hacer un cateterismo de la arteria femoral común para llegar a la arteria humeral y hacer inyecciones de contraste, no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Tampoco la arteria radial o cubital distal a la anastomosis, salvo en los casos en los que se vaya a hacer tratamiento. Entonces sí, la vena subclavia hay grupos por ahí que lo hacen y no está justificado tampoco como
abordaje diagnóstico, y la yugular interna, que curiosamente nosotros estuvimos en los años 2003, 2004, estuvimos haciendo bastantes casos, llegamos a hacer 2 o 3 publicaciones. Esta fue una sobre trombectomía por vía yugular, y al final llegamos a la conclusión de que no era práctico. Yo sé que hay gente ahora mismo, se ha puesto de moda, incluso hay trabajos. Héctor Ferral, por ejemplo, ha publicado últimamente trabajos sobre... Héctor Ferral está muy acostumbrado a utilizar la yugular interna, ha hecho muchísimos tips, pero la yugular interna también tiene sus problemas. Básicamente, yo lo que quiero dejar claro es que todas las fistulografías se pueden realizar por punción en la extremidad superior. El resto de abordajes no son necesarios. Y para concluir, pues en primer lugar, la fistulografía no es un procedimiento diagnóstico en sí mismo, sino que se enmarca dentro de una perspectiva de dilatación concomitante de las estenosis detectadas, siempre y cuando, claro está, exista una indicación razonable y defendible para corregir dichas estenosis, si no, no tiene sentido hacer la fistulografía. En segundo lugar, es importante conocer la clínica de la fístula para planificar el mejor abordaje de la fistulografía previa al tratamiento. Y en tercer lugar, las series angiográficas es mejor realizarlas con inyectora para no permanecer en el interior de la sala y de esa forma reducir el tiempo de irradiación. Eskerrik asko, muchas gracias.